Bienvenidos, queridos oyentes, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy está con nosotros una doctora muy especial. Digo muy especial porque aparte de doctora es amiga. Es amiga porque cuando diga el nombre y lo que hace ella ya van a saber por qué, porque ya la hemos hablado con ella en alguna ocasión más en el programa, pero hoy le teníamos que hacer un homenaje a ella, claro que sí. Es la doctora Olga García Gómez. Hemos hablado de ella muchas veces por ese libro, Cuando tu cuerpo te habla, ¿verdad? Con el Vago Relax también, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a conocer su vida, vamos a conocer su profesionalidad e indagaremos bastante en el libro porque hay cosas muy interesantes que a todos les va a interesar mucho. Ella estuvo muchos años de médico de familia, pues más de 20 años, estuvo en la parte de adultos, luego estuvo en la parte también de niños y llegó un momento que tomó el camino de una medicina que es complementaria a la medicina convencional, que es la medicina integrativa y en este caso especializada en oncológica, medicina integrativa oncológica. Ya veremos qué soluciones da esta medicina, cómo se complementa y cosas pues muy interesantes sobre todo para nuestra salud. Y como bien he dicho, tiene un libro que está a disposición de quien quiera, lo tienen en Amazon por ejemplo, Cuando tu cuerpo te habla. El cuerpo habla y hay que escucharle. Así que se presenta un programa muy interesante, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado La médica que aprendió a escuchar cuando el cuerpo habla. Hay médicos que curan enfermedades y hay médicos que además curan el miedo, la incertidumbre y la soledad. Hay médicos que miran una radiografía y hay otros que miran a los ojos. Ella pertenece a estos últimos. Nació en Madrid un 13 de abril en una familia donde el amor y la exigencia crecieron de la mano. Pepa y José le enseñaron que el esfuerzo nunca era negociable. Junto a su hermano Nacho aprendió muy pronto que las cosas importantes se consiguen trabajando. Fue una niña brillante, responsable, perfeccionista. Siempre quería hacerlo mejor. Siempre pensaba que podía dar un poco más. Y durante mucho tiempo creyó que el amor también se conquistaba así. Con buenas notas, con disciplina, con sacrificio. Años después descubriría que aquella necesidad de ser perfecta no era una debilidad. Era el origen de una fuerza inmensa. Todo cambió el día en que un profesor de biología consiguió despertar en ella una fascinación que ya nunca desaparecería. No le enseñó únicamente cómo funciona el cuerpo humano, le enseñó a admirarlo. Y aquella adolescente decidió que quería dedicar su vida a cuidar la vida de los demás. Llegar hasta allí no fue sencillo. Ella misma reconoce que siempre fue más de letras que de ciencias. Amaba los libros, la historia, el arte, la escritura, pero entendió muy pronto que los sueños no pertenecen únicamente a quienes tienen facilidad, pertenecen a quienes nunca dejan de intentarlo. Entró en medicina y conoció también la cara más dura de la vocación, los exámenes, la competencia, las noches sin dormir, el MIR, las guardias interminables, la responsabilidad, la ansiedad. Hubo momentos en los que pensó que no podía continuar, pero siempre encontraba un motivo. Porque al otro lado había alguien esperando ayuda. Y eligió medicina de familia porque nunca quiso tratar enfermedades, quiso tratar personas. Conocer a los padres, a los hijos, a los abuelos, ver crecer familias enteras, escuchar antes de hablar, mirar antes de diagnosticar, comprender antes de recetar. Durante más de 20 años ejerció esa medicina cercana, la del médico de cabecera, la que conoce nombres, historias, miedos y esperanzas. Pero con el paso del tiempo empezó a sentir que algo faltaba. Veía pacientes que recorrían consultas sin descanso, especialista tras especialista, prueba tras prueba, y sin embargo nadie parecía mirar el conjunto. Fue entonces cuando volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: estudiar, aprender, seguir buscando respuestas. Se formó en psiconeuroinmunología, en nutrición, en fitoterapia, en medicina tradicional china, en acupuntura, en medicina psicosomática, en terapia emocional. No porque quisiera sustituir la medicina que había aprendido, sino porque quería completarla. Porque comprendió que el ser humano no puede dividirse en pequeños fragmentos,
que detrás de cada síntoma siempre existe una historia. Hoy acompaña también a pacientes oncológicos y lo hace con la misma sensibilidad con la que siempre ha entendido la medicina. Con ciencia, con humanidad, con esperanza. Pero detrás de la bata vive también una mujer. Carlos, su compañero de vida, su calma, su refugio, el hombre que ha sabido sostener cada uno de los sueños. Junto a él llegaron Celia, Paloma y Lara. 3 hijas que representan su mayor orgullo. Y durante muchos años, Mica, su inseparable pastor alemán, también fue parte de esa familia que ha sido siempre su lugar seguro. Olga nunca ha dejado de aprender. Ha corrido 10 maratones, ha practicado triatlón, porque sabe que las grandes metas se alcanzan paso a paso. Ama los libros, los museos, la historia del arte, la música clásica, y ahora, cuando podría pensar que ya lo sabe todo, ha decidido aprender a tocar el violonchelo. Porque la curiosidad, como la vocación, no entienden de edades, pero quizá la mayor enseñanza de su vida no llegó a una universidad, llegó escuchando a sus pacientes. Comprendió que el cuerpo nunca habla por casualidad, que detrás de un dolor puede esconderse un duelo, que detrás del insomnio puede vivir un miedo, que detrás de una enfermedad que existe una historia que merece ser escuchada. Y de esa manera de entender la medicina nació un libro, Cuando tu cuerpo te habla. No nació para explicar enfermedades, nació para ayudar a comprender personas, para recordar que el síntoma no siempre es un enemigo. Muchas veces es un mensaje, una llamada, una oportunidad para detenernos y volver a escucharnos. Ese libro resume todo lo que ha aprendido, la ciencia, la experiencia, las dudas, las lágrimas, la esperanza y el convencimiento de que el mejor médico no es solo quien sabe más, es quien escucha mejor. Porque curar cuando es posible es un privilegio, aliviar una obligación, pero acompañar a otro ser humano en uno de los momentos más importantes de su vida, eso es un regalo. Y quizá por eso, quien entra en la consulta de esta doctora no siente únicamente que ha encontrado una médica, siente que ha encontrado a alguien dispuesto a escuchar su historia. Porque cuando un médico aprende a escuchar a la persona, también aprende a entender lo que el cuerpo intenta decir. Y ese, quizá, sea el verdadero arte de la medicina. Bienvenida, Olga. Muchísimas gracias por hacerme este huequito hoy aquí y nada, encantada de estar aquí. Gracias por esta poesía, Adolfo. Es nada, muy, muy emocionante escucharlo y bueno, y nada, claramente habla de mí, de mi historia como médico, de mi historia como persona, así que nada, muy emocionada. Es así, es así. Y yo creo que era importante que describirlo para que ahora, cuando hablemos contigo, nuestros oyentes sepan la persona con la que estamos hablando. Bueno, pues antes de empezar ya a charlar de nuestras cosas, vamos a ver un poco más tu currículum profesional. Hugo Alonso. Se licenció en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria. Completó su formación con másters en Pediatría Preventiva, Psiconeuroinmuno, Endocrinología, Psicoterapia Breve y Medicina, Psicosomática, Terapia Estratégica Breve, Medicina Tradicional China y Acupuntura. También diversas especializaciones en nutrición y también se formó además en biodescodificación, homeopatía, microinmunoterapia, aromaterapia, flores de Bach y constelaciones familiares. Cuenta con una amplia trayectoria clínica que incluye 10 años de medicina integrativa en oncología en el Hospital M.D. Anderson Cancer Center, 10 años también como médica de familia en atención primaria en Madrid y Sevilla y otra década dedicada a la pediatría de atención primaria en la Comunidad de Madrid. Ha escrito el libro titulado Cuando tu cuerpo te habla y actualmente vas a consulta en su propia clínica donde combina la medicina convencional con la medicina integrativa, la nutrición y el acompañamiento emocional del paciente. Bueno, no sé si falta alguna cosita. No. Yo creo que no. Soy una inquieta, una mente curiosa, mente inquieta, no paro quieta, física e intelectualmente. Es verdad que ambas dos cosas. Y bueno, todo lo que los pacientes me cuentan que les ha funcionado, esto que muchas veces pues decimos, ¿no? El a mí me funciona no es evidencia, ¿no? Pero para mí sí es motivo que a un paciente cualquier terapéutica, cualquier aparato, cualquier cosa que haya hecho ese paciente o un profesional de la salud que le ha atendido le ha funcionado, es motivo para indagarlo, para
estudiarlo, para mirarlo con curiosidad y para ver si esa experiencia de ese paciente puede tener una ciencia detrás y puede ser exportable a otros pacientes míos o a otras personas, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Hablaremos de ello. Bueno, vamos a irnos al Madrid, más o menos naciste en el 76, pues sobre el 80 y algo. Me imagino que tendrás tus primeros recuerdos con Pepe y José, tus papás, tu hermano Nacho. ¿Qué primeros recuerdos tienes de ese Madrid? Porque eras una niña, por lo que yo he indagado, que eras como ahora, ¿no? Muy curiosa, muy inquieta, una persona que te gustaba cumplir, sacar buenas notas. Cuéntanos. Bueno, yo siempre fui muy, muy inquieta, era una niña muy inquieta, con mucho carácter, físicamente también muy inquieta. Yo creo que si hubiera caído en esta sociedad, pues estaría seguramente diagnosticada de déficit de atención, hiperactividad o alguna cosa, ¿no? Tendría una etiqueta, pero claro, en aquel entonces pues era simplemente una niña movida, físicamente también pues muy deportista, muy buena estudiante. Y has hecho 10 maratones. 10 maratones, sí. He alucinado, ¿eh? Sí, la verdad es que yo también ahora lo dices y digo, bueno, una maratón es una gesta tan grande que cada vez que yo me planteo hacer otra maratón pienso, ¿seré capaz de hacerla? Porque realmente es que cada maratón es única y bueno, tiene su propia idiosincrasia y es muy, muy difícil, ¿no? Para mí, sobre todo que no soy deportista de élite, vamos, que soy corredora amateur y... Entonces, bueno, en aquel entonces también era una niña muy, muy deportista y muy buena estudiante, me gustaba mucho estudiar, también es verdad que en mi casa, pues mi padre le encanta toda la literatura, toda la historia, ¿no? Y era pues una manera de conectar con él, de tener un buen vínculo con él me preguntaba siempre por los estudios y bueno, yo pronto entendí que eso era muy valorado y apreciado en casa, a mí se me daba bien estudiar y entonces pues yo trataba también de que bueno, que me vieran de esa manera, ¿no? Que estuvieran orgullosos de mí, ¿no? Y bueno, en aquella época, pues bueno, yo nací en el 76, es que las cosas han cambiado muchísimo, somos muy viejos ya, pero había los gitanos que venían con la cabra, los recuerdo, los de la cabra, ¿te acuerdas de eso? Hombre, todo el, te asomabas a la ventana y le echabas y todo el barrio asomado a la ventana y le echábamos algo, el afilador, el chatarrero, el tapicero, era un barrio que todavía sigue siendo, ¿no? Pero bueno, que en aquel entonces más. Y bueno, pues yo recuerdo mi infancia, la verdad, hasta la adolescencia, bastante feliz, mucho tiempo en la calle, jugando con mi hermano, veranos eternos, ¿no? Donde, bueno, pues... Eres como más de letras, ¿no? Pero sin embargo, no sé si por este profesor de biología y por tu padre, que como tú dices, fue un médico frustrado, ¿no? Sí. Era de los que pero yo creo que te encaminaron de alguna manera para las ciencias, porque tú eras muy, muy de letras, ¿no? Muy del arte, de la historia, filosofía, ¿no? Me encantaba la literatura, leía muchísimo porque había un montón de tiempo libre, ¿no? Que ahora en esta sociedad hay mucho menos porque hay muchas pantallas, muchas series, la televisión a la carta, ¿no? Pero en aquel entonces había 2 canales, mis padres iban a trabajar y yo recuerdo, pero horas y horas leyendo, me encantaba leer, se me daban muy bien las letras y la historia, porque yo he tenido siempre muy buena memoria, más que una inteligencia matemática o física, ¿no? Pero es verdad que mi padre, bueno, ha sido siempre un médico frustrado, le encanta la medicina, veíamos juntos el programa de Bartolomé, o cómo se llamaba, el doctor Beltrán, ¿no? Luego es muy hipocondríaco, con lo cual se sabe todas las medicinas, se lo sabe todo, ¿no? Y bueno, a mí la biología de primero de BUP en aquel entonces me encantó, me entusiasmó, me pareció fascinante cómo era el cuerpo por dentro, me encantó, me la dio un profesor de biología maravilloso. Y entonces, bueno, pues yo creo que yo debí llegar a casa diciendo que me encantaba la biología, que me encantaba el estudio del cuerpo humano, y a mi padre se le debieron hacer las ojos chiribitas, ¿no? Y entonces yo comprendí, pues bueno, soy buena alumna, soy capaz de memorizar, y esto además es muy, muy valorado en casa y tal, y me gusta mucho la biología, pues soy una chica que estudia mucho medicina, pues es una opción, ¿no? Entonces empecé a gestarlo. Una opción porque te sacabas buenas notas. Sí.
Porque si no, Sacaba la muy buenas opción de notas, medicina... claro, sí. Entraste en la Complutense, ¿verdad? Entré en la Complutense, sí. Uh-huh. Ya había números clausus, imagino. Sí, era difícil, no tan difícil como ahora, que es prácticamente imposible, es una pena, porque para ser médico no hace falta tener una mente privilegiada, hace falta... La medicina es una profesión muy humanista. Bueno, hay parte que no, que es muy técnica, un cirujano, un neurocirujano, un radiólogo, pero la medicina es una profesión de acompañamiento, de entender al otro, de conectar con el otro y de gente, de personas, ¿no? Y ahora, bueno, pues las notas son tan altas que mucha gente con mucha vocación se queda fuera y es una enorme pena. En mi época no era tanto, ¿no? Se entraba pues con un 8,5, con un 8 y bueno, era asumible, ¿no? Para una persona que estudia bastante y que le gusta y que saca muy buenas notas, pues entrar en medicina, y si me gustaba la parte de biología, pues era como lo más, ¿no? ¿Te agradó desde el principio la medicina? Porque son 3 o 4 primeros años como muy duros. Yo creo que cualquiera que entra en medicina o en psicología quiere ver ya pacientes, quiere ponerse una bata, quiere tener un fonendo, ¿no? Y te tiras 3 años como diciendo aquí codos y codos, ¿no? Pues no, yo siempre fui una médico un poco desubicada, una médico rara. Hace poco me encontré de nuevo con mi promoción de compañeros, que nos reunimos por los 25 años de salir de la facultad. Y bueno, luego había también otros desubicados, me conecté con otros desubicados que luego han encontrado su ubicación, ¿no? Pero a mí me gustaba más la parte humanista, la parte del paciente, de acompañar, más que la parte técnica, que es sodios y potasios y iones y la fisiología. Todo eso me resultaba muy arduo, muy extraño, la anatomía también, tener que sabérmelo todo, ¿no? Esa exigencia tan grande en la facultad, que hay una exigencia un poco de más, ¿no? No solamente porque lo vayas a tener que saber como médico, sino porque el catedrático quiere que solamente apruebe pues un 30% de los alumnos, ¿no? Una cosa, cuando en realidad estamos ahí, pues unos alumnos que somos en general bastante buenos y bastante responsables, ¿no? Entonces yo me sentí un poco desubicada, siempre fui una estudiante rara, de hecho cogía asignaturas de libre elección de historia del arte, de historia. Luego, posteriormente, ya siendo médico, hice 2 años de historia del arte, me matriculé, estaba viviendo en Sevilla y estudié allí la carrera de historia del arte. Siempre me pareció que era fundamental que el médico que solo de medicina sabe, en realidad no sabe ni de medicina, ¿no? Creo que es muy importante que el médico, recuperar ese médico general, global, que tiene unos conocimientos humanistas, ¿no? Y bueno, y creo que eso aporta un montón a la profesión, aunque en la facultad pues no es muy validado. Claro, lo validado, lo valioso, lo que está premiado, ¿no? En el ámbito académico es ser muy, muy experto en las cosas que te exigen, ¿no? Luego ya cuando llegué al hospital, yo hice mis prácticas en el Hospital del Aire, que era un hospital pequeñito, militar, donde a los alumnos nos trataban fenomenal porque tenían poquitos residentes, entonces el alumno era muy validado, muy valioso, te daban un montón de responsabilidades, de tareas, ¿no? Y ahí me reencontré de nuevo con la medicina como yo entendía que era la medicina, eso ya en 4º de carrera, que es pues eso, pasar planta con los tutores, con los médicos, ir a sesiones clínicas, hacer historias, coger la mano a los pacientes, ver casos clínicos, ¿no? Y eso me reconectó de nuevo con la razón por la que yo hacía esto, ¿no? Que es, de alguna manera, más que intelectual, es la ayuda, ¿no? El ayudar, el conectar con el otro, el aportar al otro algo. Y es un médico, es que tiene un rango de acción enorme, ¿no? O sea, que un médico se siente al lado de la cama de un paciente, ¿no? Decía Gregorio Marañón, la silla, ¿no? Es el aparato más importante del médico. Sentarte al lado, la escucha activa, el mirarle a la cara, el estar ahí con esa persona que está sufriendo, eso tiene una repercusión terapéutica enorme. Nos olvidamos por la técnica, pero eso es importantísimo. Fíjate que casi me has contestado a la pregunta. ¿Por qué hiciste medicina de familia? Yo creo que era lo que más... Bueno, medicina interna podría haber sido también. Podría haber sido, sí. Pero yo creo que era lo que más completaba todo lo que tú querías, ¿no? Sí, yo quise una especialidad muy general. Me gustaba mucho la pediatría, me gustaba mucho la medicina de familia, geriatría, también podría haber sido una medicina interna de ancianos, y medicina interna. Pero la medicina interna está muy orientada al hospital, al paciente ingresado. Y a mí el hospital me gusta menos, me gusta más tratar con la medicina preventiva, con el antes de que llegue el ingreso, ¿no? Con el paciente con el que se puede hablar. Y medicina de familia además aúna
ese médico de toda la vida, ¿no? Ese doctor al que toda la familia va, que conoce a los adultos y a los bebés, que conoce a los abuelos de esa familia, que además sabe el estado socioeconómico de ese paciente, sus circunstancias sociales, dónde vive. El médico de familia sigue yendo al domicilio, qué bonito, ¿no? Que es, tú llegas allí y la información que te da entrar en un domicilio, ver cómo vive esa persona. Yo ha habido pacientes y procesos terapéuticos y enfermedades que he comprendido cuando he visto lo que está sucediendo en esa casa, ¿no? Y bueno, verdaderamente eso para mí es un privilegio. Si ya entrar en lo que te cuenta un paciente acerca de su estado de salud es un privilegio, imagínate conocer su familia, su entorno, todo eso, ¿no? Sí, porque Entonces, también bueno, muchas veces cuando tú le haces un diagnóstico y das un tratamiento, hay veces que se pueden, si no conoces su entorno, a lo mejor dices que es imposible este tratamiento aquí donde vive esta persona, claro. o al contrario, sí que tiene mucha capacidad, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante. Como decía Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pues en este caso las circunstancias son importantes. Bueno, está súper interesante, luego vamos a hablar de por qué empezaste con esa medicina integrativa tan interesante, pero antes te vamos a hacer un regalo musical. Bueno, Olga, vaya marcha, vaya marcha. No esperaba menos de ti, la verdad, lo he de reconocer. Cuéntanos. Esta canción, vamos, la tengo en mi lista siempre de reproducción. Cada maratón que he hecho me hago una lista de reproducción porque a partir del kilómetro 25, 27 ya empieza el ánimo a decaer y te tienes que poner música para motivarte, para animarte. Y esta canción sonaba cuando entré en los 2 últimos kilómetros de mi primera maratón, que fue la de Valencia, que además la hice sola porque las personas con las que yo corro iban a hacer su marca y yo pues nunca creí que fuera capaz de terminarla, ¿no? Y cuando me vi ahí en el kilómetro 40, mira, se me ponen los pelos como de punta, como escarpias. De pensar en el kilómetro 40, me quedan 2 kilómetros, no me lo puedo creer. O sea, y sonaba esta canción y la tengo siempre ahí como un recuerdo, ¿no? Es la canción, para nombrarlo, Thunderstruck, de AC/DC. A mí, en cuanto a esto, ¿sabes a qué me ha recordado? ¿A qué? Al equipo, al Atlético de Madrid, que nos la ponen siempre antes de empezar los partidos. Pues sí, claro, sí, también. te enfoca. Bueno, yo ya estoy con la lengua afuera pensando esos 40 kilómetros y que te queden 2. Madre mía, madre mía. Oye, enhorabuena por esas maratones, que no es fácil. No todo el mundo puede decir que ha hecho 10 maratones. No, es verdad, es un reto, es una gesta y cada maratón que haces es increíble, es un reto increíble. El antes, el después, la concentración, el llegar... Es como... 3 meses entrenando, bueno, pues priorizando este entrenamiento ante todo, que el cuerpo te responda, que muchas veces hay veces que quieres entrenarla pero te lesionas. Entonces, estoy súper agradecida, la verdad, a mi cuerpo y a haber podido vivir esas experiencias, claro que sí. Genial. Bueno, pues después de esta maratón que hemos hecho con la doctora, vamos a hacer una primera recomendación. Hugo Alonso. Según datos de la Sociedad Española de Reumatología, más de 7 millones de personas padecen artrosis en España, lo que representa cerca del 30% de los mayores de 40 años. A nivel global, el panorama es aún más alarmante. En 2060 se estima que alcanzará los 765 millones de casos en el mundo. Si eres una de esas personas que tienes que convivir a diario con el dolor y la inflamación en la rodilla, en las manos o en la cadera, y tienes limitada tu movilidad y tu autonomía, tienes que saber que no tienes por qué renunciar a una vida activa. Con los tratamientos de Mejorando tu Vida es posible decir adiós al dolor y recuperar la funcionalidad de tus articulaciones, mucho antes de lo que piensas. Bueno, pues yo ya me he colocado el guante de la artrosis. Siempre decimos aquí, para que nadie se confunda, que la artrosis de momento no tiene cura. Es decir, es unas articulaciones, es un desgaste del cartílago de nuestras articulaciones que normalmente ocurre por la edad, ¿no? Vamos cumpliendo ya, a gente que antes y a gente que después. El doctor José de la Mata, cuando vino aquí, que es un importante reumatólogo, decía que son las canas de las articulaciones, pero sí lo que tenemos que intentar es tampoco resignarnos al dolor, ¿no? Y de lo que se trata tampoco es de que estemos pues tomando pues las pastillas de turno, que al final te pueden quitar un poco el dolor, luego se acostumbra, luego te duele el estómago. Bueno, vamos a intentar hacer algo que sea cómodo, sencillo, que lo podamos hacer en casa y que nos alivie el dolor, que nos alivie algo el dolor. Una persona cuando tiene dolor, solamente aliviarle un poquito ya le va muy bien, ya le va muy bien. Para eso tenemos por un lado los guantes.
Todo tiene tecnología, ondas pulsantes, masaje, vibración, calor. Nos lo ponemos 20 minutos, a veces que por la mañana cuando nos levantamos, cuando tenemos las manos como más doloridas, que vamos a abrir un bote y nos duele, levantar una pesa y nos duele, bueno, pues nos ponemos los guantes. Rodillera con infrarrojo ultravioleta para las rodillas. No podemos dejar de caminar, de andar, de subir escaleras, porque me duele la rodilla. Tengo que hacer algo para poder seguir, porque si no, como se suele decir, es peor el remedio que la enfermedad. Así que la rodillera, 10 minutos. Luego tenemos para la zona dorsal, cervical, lumbar, tenemos todo lo que es el cinturón. Tenemos también un collarín que va muy bien para los dolores de cuello, a veces no son artrosis, a veces son posicionales, te duele a veces la cabeza. Ahí trabajamos con TENS, con magnetoterapia, con infrarrojo. Y luego también tenemos para la zona de los pies, que mucha gente nos pedía, oye, ¿los pies qué tenéis? Bueno, pues aquí trabajamos, además de con esta tecnología, también trabajamos con presoterapia, para esos pies, sobre todo ahora en verano, que empiezan esos pies que se nos hinchan, los tobillos, los pies. Bueno, pues esa presoterapia también va súper bien. Así que tenemos soluciones para que ese dolor se pueda aliviar de artrosis o de articulaciones. Os voy a dar un teléfono para que marquéis, marcad ahora, dejar el número registrado, así os llamamos y os explicamos bien todo, ¿vale? Buen precio, pues oyentes de radio, y nada, vamos a decir adiós al dolor de la artrosis. 900-730-122. Podéis marcar ahora, 900-730-122. Marcáis, dejáis la llamada registrada una sola vez y nos ponemos en contacto con vosotros. 900-730-122. Donde le estemos haciendo un homenaje a los médicos, no puede faltar Uniteco. Uniteco lleva años acompañando a los médicos, encargándose de los temas legales y administrativos, para que el médico pueda estar tranquilo y dedicarse a lo que él sabe, cuidar de sus pacientes. Bueno, pues agradecidos siempre a Uniteco, que desde el principio de los principios nos apoya este programa. Ellos dicen que trabajan para y con el médico, porque ellos están ahí detrás de toda la parte legal, importantísima, para que un médico esté tranquilo, pueda actuar en libertad, de manera que él ha aprendido y que él sabe, que no esté coaccionado por nada. Así que gracias, Uniteco, por apoyar a los médicos. Bueno, y antes de seguir con la doctora, le vamos a hacer, después del regalo musical, un regalo culinario que estoy seguro que le va a encantar. Estamos hablando del jamón de Navarretinto. ¿El jamón es saludable? ¿No es saludable? El jamón es tremendamente saludable. Incluso desde el punto de vista de la oncología integrativa, también un jamón bueno de cerdos felices es hasta saludable para pacientes oncológicos. Claro, bueno, sí. Pues aquí te has dado con ese jamón. Bellota 100% ibérico, producción propia, no mezclan. Extremadura, cerditos que están con sus bellotitas, que no es que las vean a distancia, no, las comen, nada de piensos compuestos ni nada de esto. Ya se ve en la veta. Usted cuando ve un jamón con esa vetita blanca, grasosito, bueno, esto estamos hablando de un buen jamón. Así que es para la doctora. Además, la doctora antes ha hablado de Gloria Marañón y su silla aquí, que Gloria Marañón también dice una frase sobre el jamón muy interesante. Así que historia de nuestros médicos con Adolfo Albistur, Navarretinto, el jamón que comen los médicos y que recetan los médicos. Un teléfono para que ustedes puedan probarlo, llamen, piden algún sobrecito, un jamón entero, ellos se lo cortan, son gente majísima, es una familia que lo hace con tradición y con mucho cariño y mucha dedicación. Un teléfono de Navarretinto, 91 625 0228. Llamen. 10% de descuento, 91 625 0228. Bueno, antes de empezar con el libro, me falta una pregunta. Yo sé que por tu carácter inquieto y aprender más y tal, pues dijiste, hay una medicina que se llama medicina integrativa, ¿no? Pero, ¿qué te llevó exactamente a estudiar medicina integrativa? Ya que tú estabas centrada en la medicina convencional, en tu medicina de familia, tantísimos años, ¿qué te llevó a buscar este tipo de medicina con todo lo que conlleva, ¿no? Esa medicina, que hay medicinas que vienen de otros países, de otras culturas. Cuéntanos.
Bueno, pues yo pasaba en ese momento consulta de pediatría. Los médicos de familia tenemos, es habitual que pasemos consulta, que tengamos cupos pediátricos en Madrid. Pasaba consulta de atención primaria de niños y yo veía que mis niños, incluso bebés, lactantes, recién nacidos, mejoraban de cosas que, bueno, no debían de mejorar porque estábamos en pleno invierno, de catarros crónicos, de otitis de repetición, yendo a otros terapeutas, ¿no? A médicos integrativos, a osteópatas, naturópatas, nutricionistas, bueno. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Yo en un momento determinado pensaba que, bueno, pues sería placebo, ¿no? Pero al final la realidad es muy tozuda y viéndolo en una familia, en otra familia, incluso en familias que no estaban de acuerdo, que no creían especialmente en estas medicinas, pero sus hijos habían mejorado, pues empiezo a investigar y entonces pues ahí me metí a estudiar homeopatía en un máster que daban en el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos tenía muchas formaciones de medicina integrativa, de acupuntura, etcétera. Y entonces yo encontré en estas herramientas, en estas medicinas llamadas alternativas, ¿no? Pero que no son alternativas, sino que hay que utilizarlas de forma complementaria para, sobre todo, la cronicidad o para paliar efectos secundarios, ¿no? De los tratamientos convencionales, y que son alternativas en nuestro sistema médico occidental, pero que son oficiales en el suyo, como es la medicina tradicional china, como es la Ayurveda en la India. Pues yo encontré que unían y que daban una explicación a la enfermedad que unía todo lo que era el paciente en mi consulta, ¿no? Integran de forma natural lo psíquico y lo emocional dentro de la enfermedad, no separan lo físico de lo psíquico, entienden que hay un terreno particular, que hay un contexto en el cual el paciente enferma, y dieron un montón de respuestas a cosas que yo veía en mi consulta. Entonces me conectaron muchísimo, entendí, es que explican muy bien cómo son mis pacientes, porque este niño de esta familia siempre se coge otitis, porque este niño de esta familia siempre se coge amigdalitis, a pesar de que el bicho es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, abrió un mundo, una puerta enorme para mí, que, bueno, pues no se ha cerrado, ¿no? Yo seguí investigando, después de homeopatía, acupuntura, después nutrición, fitoterapia, aceites esenciales, aromaterapia, y todo eso pues me llevó a esta última herramienta, ¿no? Toda la parte de medicina psicosomática, emocional, biodescodificación, ¿no? Como el estrés tiene una traducción en medicina psicosomática y cómo eso se refleja en el cuerpo, ¿no? Y cómo todo lo emocional y lo físico ocurre a la vez, ¿no? Y todo eso acabó explicándose por una herramienta, ¿no? Por un cuerpo de conocimiento que se llama psiconeuroinmunología clínica, ¿no? Que es cómo se relacionan estos sistemas, el sistema psico y neurológico con el sistema metabólico y el sistema inmune, y cómo la neuroendocrinología, todos los neurotransmisores y hormonas, regulan la interacción de todo nuestro cuerpo, ¿no? Olga, ¿cómo está ahora mismo el tema? Porque yo sé que incluso los médicos que os metéis también en el tema integrativa, siempre hay algunos médicos, ¿no? Que hay como una especie de rechazo, ¿no? Yo creo, fíjate, es mi punto de vista, que no si es el tuyo, yo creo que, claro, los médicos, después de 6 años, más otros 4, 10, más no sé qué, en el mío, no sé cuántos, tal, y dicen, ahora me van a venir a mí, que no sé, con la fitoterapia, después de todo lo que... Y yo creo que es más a veces un desconocimiento y un rechazo sin conocer, que realmente, porque los que os habéis ido a conocerlo, os encontráis un mundo que es también muy interesante, sobre todo para ciertos pacientes. Pero ¿cómo está ahora mismo? Sí. ¿Sigue estando un poco vista desde un punto de vista un poco como apartada o ya cada vez, siendo integrativa, se va integrando más dentro de la medicina? Bueno, cada vez se va integrando más. Yo recibo muchísimos médicos, sobre todo médicos jóvenes, residentes y gente que me manda mensajes de cómo me puedo formar también en esto, ¿no? O sea, yo soy médico de familia, soy radiólogo, soy neurólogo, pero he visto esto en mis pacientes y quiero tener una formación reglada y que me cuenten esto, ¿no? Desde un punto de vista científico. Es cierto que la medicina integrativa, toda la medicina alternativa, complementaria, no se explica detalladamente en la facultad. Nadie nos ha explicado la fitoterapia, el valor de las plantas, la nutrición, todas esas herramientas no están tan detalladas
quizá porque, bueno, no son inocuas del todo, pero no son tan agresivas como un medicamento. Un medicamento, un oncólogo tiene que conocer fenomenal una quimio, porque una quimio mal puesta puede dañar, ¿no? Entonces, esto también puede dañar, pero bueno, no es una quimioterapia, no es un fármaco de síntesis, ¿no? Entonces, bueno, muchos compañeros no lo conocen. Yo misma no lo conocía. Hace 10, 12 años o 15 años le hubiera dicho a un paciente que esto no tenía sentido y que no había evidencia, ¿no? Por otro lado, se considera, fíjate qué interesante, Adolfo, porque se cree, hay unos estudios muy bonitos que dicen que para que un médico esté actualizado en toda su especialidad, porque normalmente los médicos dentro de su especialidad tienen subespecialidades, pero para que un neurólogo estuviera actualizado en toda la neurología, tendría que estudiar entre 3 y 5 horas al día. Entonces, claro, ya bastante es para un especialista estar al día de lo suyo, que no puede estar al día de todo lo suyo. Si es experto en epilepsia, va a estar al día de epilepsia, pero a lo mejor no de Parkinson, ¿no? Como para tenerse que poner a estudiar el magnesio, suplementos, la evidencia científica de esto. Entonces, bueno, también hay una falta de tiempo, ¿no? Y luego, pues también mis compañeros, y yo lo entiendo porque yo también eso lo he vivido, pues creen y creemos desde el punto de vista médico que esto está poco regulado. Entonces hay intrusismo, hay terapeutas, hay gente que muchas veces sin mucho conocimiento, muchas veces con mucho. Yo he tenido compañeros terapeutas que son magníficos y que trabajan con una profesionalidad y yo me fío de ellos, pero hay gente que no. Entonces tienen miedo los médicos de que sus pacientes, bueno, pues abandonen tratamientos o no quieran tratarse con determinadas cosas por utilizar otras que no son tan efectivas, que no haya suficiente evidencia. Tienen miedo y, bueno, pues todo eso genera rechazo ante un desconocimiento, ante la falta de tiempo para formarme y ante que hay gente que no lo hace bien, como en todas las áreas, pues hay un rechazo por parte de la medicina que yo creo que tiene que ir poco a poco aflojándose. Claro, ¿vale? Yo creo que esto pasa porque quien esté trabajando en ello esté totalmente formado y reglado en ello. Es decir, aquí pasa un poco pues como nos ocurre con la medicina estética, ¿no? La medicina estética, hay unos estudios que dicen que el 60% de la gente que está haciendo, entre comillas, medicina estética, es decir, poner botox y cosas de estas, no es ni médico. Se hace en una peluquería o se hace en un piso. O sea, tú fíjate que esto es casi peor que incluso que la integrativa, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está un poco que todo tiene que estar arreglado. Nosotros desde aquí, desde estos micrófonos, siempre decimos a todos nuestros oyentes que cuando escuchen algo o vean algo, que por favor, que sea un médico o una persona sanitaria reglada con su título y todo, porque si no, pues nos sale uno en la televisión que mira que es de mi equipo, pero que diga que se puede tomar el sol sin ponerse ninguna protección, y eso crea que la gente, lo que bien has dicho, que la gente diga, no, yo no me voy a poner, y el dermatólogo dice, entonces yo para qué he estudiado, ¿no? Claro. Para que tú generes un melanoma y ahora me vengas con el melanoma cuando yo te estoy diciendo que te tienes que proteger, ¿no? Ahí está un poco, digamos, yo creo que el médico que se encuentra con un médico que es médico y que sabe de medicina integrativa, yo creo que ahí está totalmente abierto a que un colega y otro colega, pero sí es verdad que lo que tú bien has dicho, así que tengan mucho cuidado, mucho cuidado, dónde van, quién les dice las cosas, qué escuchan, porque al final esto hace daño y hoy en día con estos medios de comunicación que tenemos, que enseguida cualquiera sale y se hace viral encima con un vídeo de no sé qué, y la gente se lo cree. Claro, y uno no llevaría su coche a cualquier taller que te dicen estas ruedas son magníficas o te cambio las ruedas y vas a poder... Son ruedas de nieve, no me las he inventado yo. Pues eso nadie lo hace, ¿no? Uno pregunta, investiga, pregunta a sus amigos, pregunta en varios talleres. Y en medicina integrativa también. Es decir, el paciente tiene todo el derecho a querer más de lo que quizá el médico en una seguridad social tiene tiempo para darle, pero hay que investigar, hay que preguntar y hay que formarse e informarse, claro que sí. Bueno, vamos a entrar con el libro, si te parece bien, Olga. El libro de la doctora Olga García Gómez, que se llama Cuando tu cuerpo te habla. A ver, lo que es el título del libro ya dice mucho, ¿no? Pero yo quiero que nos cuentes un poquito cuál fue la idea, por qué de escribir este libro, qué es lo que quieres transmitir. Luego vamos a ver alguna... No lo vamos a hacer un spoiler completo para que la gente lo tenga y lo compre, pero sí que nos cuentes un poquito la idea del libro, por qué, y este título. El libro se basa un poco en varias ideas, ¿no? La primera de ellas es que todo funciona a la vez. No hay ni un solo proceso corporal
aparentemente lejano, una pierna, una mano, un dolor de cabeza, lo que sea, que no impacte en sistemas, en otros sistemas, ¿no? Somos todo a la vez. Somos psicosomáticos, digo yo, ¿no? Es un término que está un poco denostado en la medicina convencional porque lo psicosomático parece como que te lo estás inventando, pero en realidad es cómo funciona el cuerpo. Una emoción genera inmediatamente neurotransmisores que generan un impacto en lo físico, y cualquier evento físico, un traumatismo, un daño, una fractura, lo que sea, va a generar emociones y va a generar pensamientos. El ser humano funciona a la vez. Y este libro pues trata de eso, ¿no? De cómo las emociones, el estrés, cómo los pensamientos, cómo la vida social, los eventos que hemos vivido, traumáticos, aunque sean pequeñitos en nuestra vida, tienen impacto en nuestro estado de salud físico, y eso se explica de forma científica mediante este cuerpo de conocimiento que es la PNI, la psiconeuroinmunología clínica, ¿no? Y luego, pues también el libro pues, va un poco a la idea de recuperar esa intuición, de esa confianza en nuestro propio cuerpo, de no poner toda la salud en manos de expertos solamente, sino volver un poco a reconectar con nuestra intuición, con lo que nuestro cuerpo nos está señalando, el síntoma que el cuerpo hace no es casualidad y no está ahí para molestarte y para importunarte en la vida, ¿no? Tú tienes una fiebre en un momento determinado o tienes un dolor y eso viene ahí como un síntoma de alarma, ¿no? Es como un pilotito automático que está latiendo, no para que tú lo apagues y te tomes un antialgo, sino para que escuches y para que indagues qué es lo que eso te quiere decir. Y cuando ese síntoma aparece una y otra vez, pues igual eso tiene que hacerte parar y decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy cuidando mi cuerpo? Que es el vehículo que tenemos para poder transitar muchos años en esta vida. Y qué tengo que hacer para reconectar, no solamente tomarme anticosas, ¿no? Entonces, es un poco también esa idea, ¿no? De volver a reconectar un poco con esa mirada y con esa escucha a nuestro cuerpo y al síntoma, ¿no? O sea, la medicina integrativa, de alguna manera, utiliza mucho la parte emocional, ¿no? Quiero decir, porque, por ejemplo, un estrés, que dices, ¿qué tiene estrés? Bueno, pues que el estrés te puede matar. Claro. O sea, utiliza la parte emocional, ese trato emocional para que la gente... Y luego se ayuda también de una serie de técnicas, digamos, médicas para apoyar a esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema tuyo, lo tengo clarísimo, en el tema tuyo oncológico, que, pues claro, una persona con un cáncer o en proceso o que lo ha pasado, pues queda muy tocada, muy mal, ¿no? Entonces necesita un poco de ayuda tanto física, desde el punto de vista, pues eso, y como psicológica, ¿no? Hay mucho, ¿no? Es así, ¿no? La medicina integrativa, la oncología integrativa, pues busca un poco eso, ¿no? Por un lado, integrar al ser humano completo, es decir, no solamente eres un cáncer, el cáncer de mama luminal, no sé qué, con tal, no solamente eres eso, es lo que a ti eso te supone, cómo es esa vivencia en tu contexto, en tu vida, en tu historia vital, cómo eso desestructura o no tu familia, tu trabajo, cómo afecta todo eso en tu vida y cómo mirando eso pues también podemos reequilibrar, ¿no? Y atender a esa persona de forma integral. Y luego pues busca utilizar todas las estrategias, integrar todas las medicinas alternativas, complementarias, nutrición, biorritmos, regulación del sueño, ejercicio, es decir, todo aquello que forma parte de nuestra salud y que viene de otras medicinas y que tenga evidencia científica y un soporte de no hacer daño y de no estropear los procesos terapéuticos que uno esté haciendo con tu oncólogo convencional, etcétera, para poder estar en mejores condiciones para esos tratamientos, ¿no? Y trata de las dos cosas, entender al ser humano que yo tengo en consulta y además integrar y poder utilizar otras medicinas con evidencia científica que puedan ayudar a esa persona también. Bueno, yo les he de decir que cuando conocí a la doctora Olga García Gómez, yo estaba indagando un poquito sobre el nervio vago. Entonces, claro, tuve la gran suerte de las cosas que pasan en la vida, ¿no? La gran suerte de que ella sabe mucho de este nervio, el nervio vago. Un nervio que ya llevamos tiempo hablando de él, de lo importante que es. Me gustaría que nos explicaras, que lo haces genial, lo que son los sistemas nerviosos, ¿no? Y cómo es ese nervio y qué es lo que ocurre, ¿no? Porque esto normalmente cuando digo sistema nervioso ya pienso en nervios, ¿no? Cuéntanos cómo funciona esto. Bueno, pues nosotros el nervio vago es importantísimo
importantísimo, ahora os contaré por qué, ¿no? Nosotros tenemos un sistema nervioso consciente, digamos, nuestro encéfalo, nuestro cerebro, bueno, pues piensa, emite emociones, sensaciones, percibe, interpreta lo que sucede. Y luego tenemos un sistema nervioso autónomo. Se llama sistema nervioso autónomo, es automático. Es decir, cuando yo retiro la mano de calor, porque me estoy quemando, eso yo no lo pienso, lo retiro de forma automática. Y este sistema nervioso autónomo tiene una parte de activadora, que es el sistema nervioso simpático, que activa, que nos pone en modo alarma, en modo estrés. Es todos los nervios que se activan cuando yo estoy huyendo de algo, cuando tengo miedo, cuando voy simplemente a cruzar la calle y de repente un coche me pita porque me va a atropellar, yo ahí, ¡pum!, automáticamente activo un montón de nervios que me van a proteger de ese estrés, ¿no? Y este sistema nervioso simpático se tiene que equilibrar con un sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de la calma. Y ambos dos son como el yin y el yang, tienen que estar en una balanza en perfecto equilibrio. Y este sistema parasimpático, el de la calma, es el que pues, se activa cuando, por ejemplo, hago la digestión. Yo como, estoy en una conversación animada, feliz, y de repente me entra como una somnolencia, una calma. Claro, porque mi sistema nervioso parasimpático ha tomado el mando y está haciendo la digestión y entonces está quitando ese estrés de alerta de mi cerebro, de mis músculos. Es el sistema que también se activa cuando nos inducimos al sueño, ¿no? En ese momento en el que te estás quedando dormido, es el sistema nervioso parasimpático el que coge el mando. Y el nervio más importante de este sistema nervioso parasimpático es el nervio vago. El nervio vago es un par craneal, se llaman así, pares craneales, salen del cráneo, sale de la zona del, para que nos entendamos, de la zona del troncoencéfalo, del cuello, y va inervando todos los órganos del cuerpo. Los bronquios, la tráquea, la laringe, los músculos, la calota craneana, también toda la cabeza, inerva también todo el plexo nervioso que recubre el intestino, es importantísimo para la digestión. Y además de ser el nervio más importante del sistema de calma y de relajación, además este nervio vago informa de cómo está el cuerpo al cerebro. El cerebro interpreta lo que está sucediendo en el cuerpo gracias a la información que trae este nervio vago. Uh-huh. Y esto es importantísimo porque muchas veces nos vivimos, cuando estamos en estrés, estamos en modo simpático activo, con mucho estrés crónico, vivimos nuestro cuerpo en estrés. Estamos en estrés respecto a mi digestión, respecto a mi articulación, respecto a mi respiración. Y esos procesos no se pueden hacer, son procesos que se deben de hacer de forma automática y no se pueden hacer. Y esto ocurre pues, en muchas personas, por ejemplo, que tienen procesos digestivos. Y es que viven tanto en modo estrés que el sistema nervioso parasimpático y el nervio vago están inhibidos, no actúan y entonces no pueden hacer adecuadamente la digestión. Uh-huh. Y si no vamos, entiendo que si no vamos a la raíz del problema, claro, porque tú dices, me duele el estómago, pues tómate no sé qué para calmar ese dolor, vale, me calma el dolor, pero si mi problema es ese estrés, como yo no vaya a la raíz continuamente, claro, que ahí es donde se convierten pues en enfermedades crónicas, ¿no? Que luego ya el cuerpo pues es muy complicado. Es muy complicado porque ese estrés crónico en el que vivimos muchos, en el que nos induce un poco esta sociedad de la prisa, de la aceleración, de la inmediatez, ¿no? En la que estamos inmersos, de la producción, también de producir mucho, de ser altamente productivos, pues ese estrés hace que no tengamos entrenado el sistema nervioso parasimpático. Uh-huh. Entonces no hemos hecho neuronas. Igual que hacemos abdominales, deberíamos hacer neuronales, yo le digo a mis pacientes, para entrenar ambos dos sistemas y que estén en equilibrio. Y entonces eso a largo plazo pues es cortisol, es adrenalina, son hormonas, es neuroendocrinología que estimula el sistema inmune, que agota el sistema inmune, que produce alteración de la microbiota, disbiosis, permeabilidad intestinal, y eso también genera que entren sustancias y tóxicas que no deberían entrar. En fin, eso condiciona muchísimo la enfermedad crónica. Uh-huh. Hay una parte muy importante que yo aquí les comento mucho a los oyentes, que es la importancia de descansar y dormir bien y tener un sueño reparador, ¿no? Uh-huh. Entiendo que esas personas que están, que son muchas, o sea, son muchas y nos incluimos muchos, que estamos en un continuo estrés y tal, nos cuesta coger el sueño,
nos cuesta mantener el sueño, mantenerlo en las posiciones que hay que tenerlo, de ese sueño reparador, donde ocurren muchas cosas. Es así, ¿verdad? El sueño es... Sí, el sueño es importantísimo porque toda nuestra biología es circadiana. Todos nuestros órganos, cada célula, cada órgano tiene un ritmo biológico en función de los ritmos solares, un ritmo de 24 horas, y están orquestados por estas dos hormonas, la melatonina y el cortisol. Entonces, hay órganos de nuestro cuerpo y sistemas, como el sistema tiroideo, el sistema reproductivo, el sistema inmune, que trabajan por la noche. Y trabajan por la noche significa que cuando se va poniendo el sol se activa la melatonina y la melatonina le dice a mi cerebro apágate, le dice a mi cerebro, a mi sistema digestivo apágate, porque ahora la energía va a ir al sistema inmune. Entonces, claro, si yo estoy activada, acelerada, trabajando hasta las 12 de la noche, luego me meto en la cama y claro, quiero desconectarme, que es lo que le pasa a muchos pacientes y a mí misma muchas veces, ¿no? Que dices, y ahora me quiero dormir. No, perdona, vamos a ver, llevas 3 horas con tu cerebro funcionando a alta velocidad, mirando el móvil, trabajando, y entonces ahora cuando tú quieres no te puedes dormir, ¿no? Y entonces eso es robarle horas al sistema inmune, al eje tiroideo. Y fíjate que el Eutirox es una de las medicaciones más puestas en el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué persona no tiene trastorno tiroideo? 1 de cada 5. Sí, sí. Bueno, y entonces a partir de ese momento, yo les he ido contando la historia. Bueno, pues conocimos este producto que se llama Vago Relax, que es un producto que yo creo que es el mejor que hay para que sea una cosa sencilla, que no tenga contraindicaciones, que no tenga efectos secundarios, que no estemos hablando de somníferos, que no estamos hablando de sustituir la melatonina que nosotros de manera natural tenemos que segregar, que la tomemos porque da bastantes problemas. Yo conozco mucha gente que tiene pesadillas, que luego su cuerpo ya no la segrega. Bueno, todo esto hay que intentar evitarlo, Es en un extremo, no duermo nada, me tengo que tomar algo, que es cuando el médico realmente te dice. Pero aquí tenemos a Vago Relax. Vago Relax lo que hace es que a través de este dispositivo, colocando unas pincitas en los lóbulos de las orejas, porque allí, ¿verdad? Ahí también inerva el nervio vago. Eso es. Y es como, a ver si lo digo bien, Olga, es como si encendiéramos un interruptor, ¿no? Pim, damos al interruptor para decir, oye, que te toca a ti parasimpático, que te toca a ti nervio vago, que yo no soy capaz porque no estoy entrenado, porque no hago meditación, porque no me pongo una música clásica antes de dormir y estoy 20 minutos para tal. Y entonces, como no hago todo esto, vamos a ver si tú me ayudas. Y Vago Relax hace eso, ¿no? Te ayuda. Eso es. Una de las ramitas del nervio vago, muy importante, es la rama auricular, va por la oreja. Y entonces, claro, este aparato lo que hace es generar unos pulsos eléctricos que estimulan las neuronas del nervio vago sin que el paciente tenga que concentrarse para hacerlo. Y eso para mí es muy valioso, porque aunque yo al paciente siempre le hablo de un montón de cosas, ¿no? De organizar el sueño, de empezar a irse a la cama mucho antes de que se meta en la cama, de generar ese estado de calma, de darse una ducha calentita, bajar las luces, no trabajar a última hora o intentar hacer meditación. Y el paciente puede estar haciendo eso, pero es que el Vago Relax, además de todo eso, ayuda desde lo físico. Y entonces eso a mí me parece súper interesante porque tenemos como una sinergia, ¿no? Un paciente que está haciendo todo lo que puede hacer conductualmente para dormir y además físicamente está estimulando todas esas neuronas que habitualmente en su día a día no están tan estimuladas porque estamos en el otro modo, en el modo de alarma, de apagar fuegos y de correr todo el día, ¿no? Bueno, pues fíjense, si faltaba alguien que no tuviera Vago Relax, ahora ya lo tenéis que tener todos, ¿eh? Lo tenéis que tener todo porque no solamente es para el sueño, además es un aparato que lo colocas un poquito antes de irte a dormir, hay gente que es en la cama, se acuesta, son 15-20 minutos, otros una horita antes, ¿no? Ya cuando vayamos a ver que ya se trata de no ver tele, de no ver móviles, de no ver nada, entonces nos lo ponemos y nos vamos a dormir. Ya veréis cómo vais a descansar. De veras, pero desde el primer momento, lo digo ya porque ya son muchísimas personas lo que lo tienen y lo dicen. Y luego también, oye, pues como el nervio vago tiene tantísima importancia dentro de toda la parte autónoma, es decir, de las digestiones, del sistema cardíaco, de los ritmos del corazón, de la respiración, pues también va a ser un entrenamiento para que esté ayudado. Así que les voy a dar un teléfono. Ahora sí que no digan, bueno, no, por favor, que dormir bien es salud, de veras, es salud. 973 01 01.
lo voy a repetir, marquen ahora, que luego se les olvida. 900, y se van a acordar cuando no duerman por la noche. 973 01 01. Vago Relax. La doctora podrá disfrutar del sabor gallego sin salir de Madrid. En Montes de Galicia le espera una experiencia gastronómica única que fusiona la tradición y la innovación, todo maridado con una cuidada selección de vinos y un servicio que convierte cada visita en un momento especial. Bueno, pues, Olga, que va a ser a Montes de Galicia. ¿Sí? Sí, va a ser a Montes de Galicia. Es un lugar imagino que con Carlos. Uh-huh. Un lugar maravilloso, es un restaurante que todo lo traen de la Lonja de Vigo, Wow. Y esto evidentemente estamos haciendo publicidad a Monte de Galicia, pero esto es real, ¿eh? O sea que tú me tienes que decir, Adolfo, quiero ir a cenar tal día o Oye, comer, fenomenal. que ahí te van a estar esperando la familia Espasandín, que son majísimos, la comida es maravillosa, la elaboración es riquísima, el trato es excelente, exquisito, así que, y ustedes también pueden ir. Está en la calle Azcona, número 46, 91 355 27 86. Lo repito, 91 355 27 86. Monte de Galicia, calle Azcona, número 46. Bueno, ya casi estamos terminando. Vamos a hablar qué nos cuenta Hugo de Valores de Nuestros Médicos. Ya saben, esa plataforma, esa comunidad donde los médicos se expresan y donde las tenemos que escuchar, porque ahí sí que lo que dicen es de verdad, ¿no? Porque lo están diciendo médicos. Hugo, ¿qué tenemos? Pues hoy me dirijo hacia los médicos, porque el doctor Giovanni Provenza nos ha informado de que los médicos pueden ayudar en lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues mira, las plataformas Amebesp, Easy Salud y Latido se han unido para ofrecer atención médica gratuita a quienes más lo necesitan, a los afectados por los terremotos del 24 de julio en Venezuela. Entonces, si eres médico y quieres ayudar a través de la plataforma Latido, pues puedes ofrecer atención de telemedicina o incluso a domicilio a quienes más lo necesitan. Puedes descargarte Latido, regístrate y desde ahí comienzas a ayudar. Bueno, pues ya está. Ahora sí que estamos terminando. 3 cosas muy importantes. Uno es el libro de la doctora Olga García Gómez, Cuando tu cuerpo te habla. Miren, les voy a dar una buena noticia. Ustedes con la compra del Vago Relax se lo vamos a regalar. Fíjese, qué maravilla, ¿eh? Cuando tu cuerpo te habla. Y si no, pues bueno, lo compran ustedes en Amazon. Es una maravilla de libro, se lee muy fácilmente, te lo explica, pues como ella se explica, ¿no? Así de llano y para que todos lo entendamos. Por otro lado, yo sé, porque me ocurre, Olga, que muchos oyentes van a decir, ¿cómo puedo ver yo a esta doctora? ¿Cómo me puede tratar a mí esta doctora? Entonces, bueno, tienen que pedir cita, eso sí, no vaya a ser que ahora pues... la pueden encontrar en doctora Olga García Gómez. En la clínica, tienes una clínica privada, ¿verdad? Sí, bueno, tengo mi consulta, que paso consulta online y también en Ventisquero de la Condesa. También paso algunos días al mes en la MD Anderson, aquí en Arturo Soria. Y me podéis escribir a mi mail, que es consultas@draolgagarciagomez.es. consultas@draolgagarciagomez.es. Escríbenla, cuéntenle su caso. Ya ven qué doctora y qué mujer tan maravillosa. Y bueno, ya lo último, lo tercero, es que recuerden lo del Vago Relax, por favor. De esta vez que no pase. Tengan el Vago Relax, duerman, descansen bien. 973 0101, 973 0101. Olga, ¿qué tal te has sentido? Bueno, encantada, como siempre me ha parecido cortísimo siempre que estoy con vosotros, así que nada, encantada de estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Olga, y muchísimas gracias a ustedes por ser tan buenos, tan majos, las cosas tan bonitas que nos dicen, los mails que recibo. Muchas gracias, pues aquí estaremos siempre que ustedes quieran. Así que les mando un beso muy fuerte.